Encuentra el vector normal para la función psi es igual a 7 veces la carrera de la potencia de x al cuadrado menos 2, y en el 0,47 en la forma en que la componente z es igual a menos 1. Podemos usar las siguientes notas para referirnos al vector normal unitario que es psi, excepto que en nuestro caso no necesitamos un vector unitario. Simplemente necesitamos hacer un vector en el que la componente z es negativo, pero haciendo referencia a las notas que figuran a continuación, para determinar una unidad vector normal a f de psi. Si hacemos que f grande de x, y z sea igual a f de x, y menos igual a 0, como siempre y cuando la equiparación de f grande no es igual al vector 0, el vector normal unitario a través de la función psi es igual a la ecuación de la gran f dividido por la magnitud de la equiparación de la gran f y de nuevo, no vamos a encontrar el vector normal unitario. Encontraremos un vector normal que funcione como esquelético multiplicación si es necesario para convertir el componente z en uno negativo. Empecemos por determinar una f grande de x, y z, que a su vez es igual a f de x, y menos z es igual a 0. Así que en nuestro caso, f grande de x, es igual a f de psi, que es 7 veces e elevado a x al cuadrado menos 2 y menos z es igual a 0. Y ahora el siguiente paso será determinar el gradiente de la gran f, que podemos ver a continuación requiere las derivadas parciales de primer orden, por lo que el gradiente de la gran f tiene un componente x igual a la f grande parcial con la especificación de x, lo que significa que diferencia 7 veces e elevado a x al cuadrado menos 2 y menos z con especificación a x tratando y z como constantes. Esto nos da 7 veces e elevado a x al cuadrado menos 2 y multiplicado por la derivada de x cuadrado menos 2 y con especificación a x, tratando y z como constantes, lo que nos da 2x. Y luego menos la derivada de z con una especificación de x es 0. La componente y es parcial de f grande con especificación a, y ahora diferenciamos con especificación a y tratar x y z es constante, lo que nos da 7 veces c a la potencia de x al cuadrado menos 2, y multiplicado por la derivada de x al cuadrado menos 2, y con la especificación de y tratar x y z es constante, lo que nos da menos 2. Y luego menos la derivada de z con la especificación de y es 0. Y, por último, el componente z es igual a la grande parcial de la especificación a z, así que ahora diferenciamos con la especificación de z que trata x, y es derivada constante de 7 elevado a x cuadrado menos 2 y la especificación de z es 0 porque estamos tratando a x, y es constante. Y luego menos la derivada de z, la especificación de z, lo que nos da menos 1. Así que observa ahora la z el componente es negativo. Entonces, para encontrar un vector normal en el que la componente z es negativo 1, ahora solo necesitamos evaluar el gradiente de una gran f en el punto dado. En realidad, antes de hacer esto, simplifiquemos el gradiente de la gran f. Si observamos el componente x, escribamos esto como 14c elevado a x al cuadrado menos 2, y escribamos el componente y como menos 14 elevado a la potencia de x al cuadrado menos 2 y, por supuesto, la componente z ya es negativo. Así que ahora evaluaremos el verde con una f grande. En el 0.487. La componente s es 14 veces x, que es 4 veces c para la potencia del cuadrado de 4, que es 4 al cuadrado menos 2 veces y, que es 2 veces 8. El componente y es negativo 14 veces e elevado de nuevo a 4 al cuadrado menos 2 veces 8. Y el componente z es menos 1, simplificando 14 veces 4 es 56 e elevado a 16 menos 16, que es 0. Para el componente y, tenemos menos 14 veces e, la potencia de contra 0 y la z el componente es negativo. Así que ahora vamos a seguir adelante y etiqueta esto. El vector normal. El vector normal de nuestra función f de psi. En el 0.487 que tiene en el punto negativo del psica. Es el vector 56 menos 14 menos 1. Vamos a ver esto gráficamente solo para verificar que este vector es normal a la superficie en el 0.487. Aquí vemos la gráfica de la superficie.
Este vector azul es el vector que encontramos graficado. Para el punto inicial es el 0.487. Y fíjate en el vector parece ser normal ortogonal a la superficie en el punto. Espero que te haya resultado útil.